Quería ver si me ven, si está, se está compartiendo. Eh, Ahora se ve bien, se escucha bien, empezamos. Sí, 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 doctor, se doctor, buenas escucha. noches. Sí, doctor, se ve bien. Listo, perfecto entonces. El tema que vamos a ver hoy va a ser manejo del dolor, principalmente cómo poder hacerlo, tanto el dolor crónico como el dolor agudo, poder trabajarlo de la mejor manera posible. Primero vamos a definir lo que es dolor, que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular potencial y real. Eso es lo que hasta el año pasado, hasta hace 2 años, perdón, hablaba la IAS, que hablaba de experiencia, de sensación, de emoción. Eso hace que básicamente, digamos que el dolor es algo individual, ¿no? Que no podemos extrapolarlo de una persona a otra, de un animal a otro, con lo cual podemos hablar de que lo individual es lo que va a determinar, al final de cuentas, cómo va a ser el dolor en ese animal, en ese momento, que no, va a ser diferente para el otro animal, para la misma patología. A partir del 2020, vieron que además de esto, hay influencias biológicas, psicológicas y sociales, y que también incorporaron a partir de ahora que un individuo que no pueda expresarse no significa que no pueda impartir o no pueda tener dolor. Con lo cual, tenemos a nuestro favor que toda persona, todo animal sufre o presenta dolor en diferentes grados. Además de todo esto, empezaron a determinar que dolor y nocicepción no es lo mismo. El dolor es la respuesta principal a ese efecto nociceptivo, que es el mecanismo por el cual llega la información hacia centros superiores, que lo vamos a ver a partir de todo esto de la anatomía del dolor, y que dolor se considera cuando esa respuesta eferente descendente del sistema nervioso llega a producir un efecto. Otros conceptos es que toda experiencia de vida se aprende el concepto de dolor. Esto quiere decir, si uno una vez se acerca al fuego con la mano y se quema, no va a acercar de vuelta la mano al fuego porque se va a quemar. Que debe respetarse a la persona o al animal que tiene dolor. O sea, si una persona dice, tengo dolor en tal lugar, hay que respetarla por esa expresión. Se sabe que el dolor agudo es una expresión adaptativa y de adaptación de las especies a diferentes circunstancias, y que el dolor crónico es un dolor mal adaptativo en el cual el organismo es superado en cierta medida cuando tiene una noxa o un estímulo que produzca dolor. Y como dije antes, todo el tema de la descripción del dolor, estamos inmersos en esa definición porque habla que un individuo que no tiene posibilidad de hablar, que pueda presentar dolor, debe ser comprendido dentro de las generalidades de la ley. Dos conceptos importantes. El dolor mejor tolerado es aquel que no se produce.
Y el dolor mejor tolerado también es aquel que se produce en otra persona o es el ajeno el dolor que se tolera. Un tema o una definición importante dada por un veterinario europeo es que no hay una forma más considerable de descuido hacia a un animal que permitir que sufra un dolor que pueda ser aliviado. Esto quiere decir, hay que tratar el dolor a todos los pacientes, hay que tratar el dolor a todos los animales, y más aún cuando ese dolor puede ser abolido. A partir del 2020, que fue el año de la prevención del dolor, se le dio mucha más importancia a todo lo que es dolor en animales. Para la CIAVET, que es la Sociedad Iberoamericana de Analgesia Veterinaria, la definición de dolor, que es un poquito más adaptada y que tiene que ver con los nuevos cánones que habla la IAS, dice que es una experiencia evaluativa del cerebro, o sea que es la evaluación del dolor a través de rasgos cerebrales, de daño consumado orgánico y que tiene componentes físicos, emocionales y ambientales, cosa que en general las nuevas definiciones hablan de eso, y que va a determinar rechazo, evasión, y que va a estar determinado por las características de la especie y a su vez dentro de cada especie de los individuos que van a actuar de diferente manera ante un estímulo doloroso. En cuanto al dolor crónico, la CIAVET habla que es una sensación y una emoción devastadora asociada o no con una lesión prolongada y persistente que no produce una función o que carece de función homeostática. Esto quiere decir que nunca el animal vuelve a ser normal, o sea, el animal es una mala adaptación del organismo a ese dolor y que es una enfermedad en sí mismo. Con lo cual, hablar de dolor maladaptativo y dolor o una enfermedad es lo mismo. Se considera en humano que la causa que lo produjo ya se fue, pero que ya es una enfermedad en sí, el dolor crónico. Acá es importante. El dolor no debe tratarse, sino que se debe evitar a toda costa y que el dolor es único e individual. Y para el mismo individuo, posiblemente un dolor de las mismas características va a reaccionar o reaccione de diferente manera en un futuro. Algo importante, en su momento se hablaba que para que sea considerado un dolor crónico deberían pasar al menos 3 meses desde que se produjo la injuria, pero en las nuevas definiciones, dolor crónico no significa temporalidad, eso quiere decir, dolor crónico no significa un dolor agudo o traspolado en el tiempo. El dolor crónico tiene sus características propias que lo hacen diferente al dolor agudo y lo vamos a ver. Un concepto muy importante. La pérdida de la conciencia no habla de analgesia. Esto quiere decir, un animal dormido, una persona dormida, que no pueda salir ante una expresión, una noxa
o un estímulo doloroso, no quiere decir que no tenga dolor. Hay signología fisiológica, pero no puede expresarlo. Esto principalmente porque se hablaba hace unos años de que un animal no presenta dolor cuando está dormido. Es mentira. El proceso nociceptivo, si está intacto, el animal lo presenta igual. Otro concepto que se fue manejando, y que yo lo vengo diciendo, es que dolor no es lo mismo que nocicepción. Nocicepción es el proceso, dolor es la expresión o el resultado de esa nocicepción. Vamos a empezar a hablar un poco de la anatomofisiología. ¿Cuáles son los elementos constitutivos o los elementos del sistema nervioso que intervienen en la nocicepción? Los receptores, que son receptores especializados, que se llaman nociceptores, fibras que llevan la información, ganglios de estación, la médula, centros superiores, centros nerviosos superiores y la corteza cerebral. Los nociceptores, que son los receptores especializados para el dolor o para nocicepción, son terminaciones especializadas que van a detectar la noxa más que el dolor, la noxa, la injuria, y que la van a transmitir a través de un mecanismo que vamos a ver hacia centros superiores. Esos nociceptores pueden ser periféricos y centrales. Hay nociceptores cutáneos, en músculo esquelético y en vísceras. También los hay articulares. Dependiendo en dónde estén, van a ser los estímulos. Estos captan, estos nociceptores cutáneos, musculares, músculo y articulares y viscerales abdominales y torácicos, captan información física, térmica y química. Estos van a captar información, vamos a ir pasándolo, a través de fibras que las vamos a ver y que son las que van a llevar esa información hacia la médula. A nivel músculo esquelético y principalmente articulares, hay captación de presión, captación de calor, isquemia, que son los estímulos que van a empezar a producirse y que van a estimular estos nociceptores. A través de la articulación vamos a ver también, principalmente, hay dos estructuras que van a captar esa información a nivel articular: el periósteo y la cápsula articular. Cuando se distiende la cápsula articular es cuando empiezan a captarse esos estímulos en la articulación. A nivel visceral, vamos a ir viendo que los nociceptores están en los mesos de toda víscera. No duele la serosa. Lo que duele es cuando tironeamos de la víscera y, digamos, estimulamos los mesos. Y además, también lo que duelen de los órganos son las cápsulas, principalmente la cápsula del hígado, que es uno de los centros más, o de la víscera más inervada. Se da a nivel torácico los receptores a nivel de la pleura.
¿Y cómo es la fisiopatología del dolor? Nosotros lo primero que vamos a tener, bueno, el estímulo, que puede ser químico, físico o térmico. Esa primera etapa es la transducción, es la captación de los receptores a través de los nociceptores. Esos receptores van a captar esa información, va a haber extravasación sanguínea, va a haber inflamación, va a haber ruptura de células, va a haber un proceso inflamatorio. Esa ruptura celular de un montón de células, principalmente de la inmunidad, van a liberarse neurotransmisores, que ahora lo vamos a ver, principalmente quinina, leucotrieno, prostaglandina, sustancia P, bradiquinina, histamina, glutamato, sodio, protones, que lo que hacen, interleuquinas, que van a empezar a actuar sobre estructuras nerviosas de las terminaciones simpáticas. Todo esto produce la primera etapa, que es la sensibilización periférica. Ahora bien, acá tenemos cuáles son los orígenes de todas las sustancias o de la gran mayoría de las sustancias que se producen a nivel de la transducción. Ahora bien, una vez que tenemos esta sensibilización periférica, sabemos que el sistema nervioso, el único idioma que conoce es a través de las potenciales de acción. Entonces, los potenciales de acción se transmiten a través de fibras. Hay dos tipos de fibras que van a llevar la información al sistema nervioso. Una son las fibras A delta, mielínica de conducción rápida, y también tenemos la fibra C. Esas fibras C son las que van a transmitir la información un poco más lenta porque son amielínicas. Muy importantes estas fibras en dolor crónico, porque también intervienen en el dolor agudo, que van a llevar la información. Esta parte es la segunda de la nocicepción, que es la transmisión. Y esta información la van a llevar hacia el asta dorsal o a la sustancia gris del asta dorsal de la médula. Y no al asta ventral, porque en el asta ventral están las fibras motoras. Estas son fibras sensitivas que van a llevar al asta dorsal de la médula y que llevan esa sustancia gris, tiene una conformación de láminas que se llaman láminas de Rexer y que tienen conexiones neuronales que van llevando la información hacia lo que llamamos el epéndimo, que es la lámina décima. Toda la información sensitiva va a llegar al epéndimo a través de un mecanismo que se llama modulación, que dependiendo de esa modulación van a determinarse que se exacerbe el dolor o que lleve mucha información de dolor, de nocicepción al cerebro, o que vaya mitigando esa información y que pueda llegar mucho más frenada esa información. ¿Y de qué va a depender? De este balance excitatorio o inhibitorio que se da en la médula espinal. En la médula espinal, esas interconexiones medulares son las que van a dar la modulación de la nocicepción. Si tenemos que se van liberando sustancias como el glutamato, sustancia P, o óxido nítrico y prostaglandinas, esa información que va a llegar a nivel central va a ser de exacerbación del dolor.
Ahora bien, si se van liberando y van ganando las fibras que liberan péptidos endógenos opioides y sustancias GABAérgicas, van a empezar a llegar la información un poco más frenada. Y eso hace que lleve de esa modulación a nivel medular, va a depender la información que llegue a nivel central. Ahora bien, llega la información a la lámina 10. De ahí tiene que llegar, o se forman fibras que son espinotalámicas, que van a llevar la información al tálamo. Tálamo es otro centro de acopio, digamos, de información, y que dependiendo esas fibras, hay una porción que se llama espinotalámica o neoespinotalámica, de acción más rápida, y una que se llama paleo de viejo espinotalámica, más lenta. Lo importante es que el neoespinotalámica va a llegar a la porción medial o lateral, perdón, del tálamo, y la paleo, la vieja, va a empezar a hacer estaciones en los diferentes centros del sistema nervioso central hasta llegar al tálamo medial. Una vez en el tálamo tiene un montón de láminas y de centros que hacen que también llegue toda la información. Y se van intercomunicando y va a empezar a discriminar qué va a llevar y qué va a mandar hacia el sistema nervioso central. Es un centro no solamente de sensaciones, sino de vigilia, el tálamo. Una vez que llega la información del tálamo al cerebro, se van a empezar a interconectar las áreas sensitivas con motoras en diferentes tipos de áreas, que son áreas de Brodmann, que las fueron discriminando dependiendo de la información, y es ahí donde la información llega desde la subcorteza a la corteza cerebral, y es donde va a empezar a hacerse consciente de información y van a empezar a bajar del cerebro hacia los órganos efectores las eferencias para la reacción del organismo hacia esa noxa. Entonces, tenemos la noxa con los estímulos nociceptivos mecánicos, térmicos y químicos. Va a empezar a hacerse la transducción, sensibilización periférica. A partir de ahí, la transmisión a través de fibras A delta y fibra C llegan a la sustancia gris del asta dorsal de la médula. Ahí, dentro del organismo, dentro de la médula, empieza la modulación, que dependiendo hacia la excitación o la modulación negativa, es que va a llevar la información hacia centros superiores. La percepción es la información que llega hacia la corteza y es donde se hace consciente el proceso nociceptivo. La información que baja del cerebro es considerada recién ahí dolor. Ahora bien, si esa información sigue bombardeando constantemente al cerebro, va a producirse un fenómeno que acá está escrito en negro, perdón,
que se llama sensibilización central. ¿Qué es? Todo bombardeo de información a nivel de corteza. Y es a eso lo que tenemos que evitar cuando estamos en el dolor agudo. Evitar la sensibilización central. Ahora bien, en el dolor crónico está muy exacerbado esa sensibilización central. Y vamos a ver a qué apunta el manejo del dolor agudo y a qué apunta el manejo del dolor crónico. Nosotros, en el dolor agudo, evitamos esto produciendo la no cronificación del proceso. Ahora bien, ese proceso se cronifica, hay un fenómeno que se llama neuroplasticidad, que es un fenómeno de cambios tanto génicos como funcionales de principalmente el sistema inmune neurológico son las células gliales. Esos cambios van a también generar cambios a nivel cerebral. Y eso es lo que van a tratar de adaptarse el organismo ante este problema. Y esto, plasticidad neural, se da central y a nivel periférico. Por eso se decía que muchas veces, yo he dicho anteriormente que el dolor crónico no es por tiempo, porque esta plasticidad neural puede darse como este perro. Dolor neuropático, dolor por quemadura gravísimo. Ya el animal entra con dolor crónico, porque está afectado por las quemaduras, las terminaciones nerviosas, el sistema somatosensorial. Entonces, cualquier efecto del dolor sobre el sistema somatosensorial está llamado dolor neuropático. Una de las características del dolor crónico será el dolor neuropático. Al tener esta plasticidad neural y el dolor neuropático, se estimulan principalmente tres receptores que van a interactuarse entre sí y que lo que hacen principalmente es tener a un animal sensibilizado. Estamos hablando de un paciente que solamente con acercarlos a querer tocarlos ya reaccionan. Los receptores son el N-metildiaspartato, el AMPA y el NK. Estos tres receptores van a liberar constantemente glutamato, sustancia P, kainatos, va a estar estimulados la sustancia P, la prostaglandina, el óxido nítrico. Eso es un círculo vicioso que si nosotros no lo tratamos en tiempo y forma, el animal en una persona puede hasta inducir al suicidio. Entonces, esto es lo que se produce: activación del receptor NMDA, AMPA, liberación de glutamato, sustancia P, factor de necrosis tumoral y un montón de cosas. Lo que hacen es activar ciertos mecanismos que producen dolor crónico. El dolor crónico se caracteriza principalmente por tres cosas: hiperalgesia, que es el aumento de la reacción o de la respuesta dolorosa ante un estímulo que es doloroso. Por ejemplo, si lo vamos a comparar en peso, yo pego un golpe y ese golpe reacciono en 1, cuando tenga hiperalgesia, ese mismo golpe vamos a reaccionar en 2, 3 o 4. El dolor neuropático, que es el dolor del sistema somatosensorial, que afecta principalmente fibras,
por compresión o por irritación. Y la lodiña. La lodiña es aquella respuesta dolorosa ante un estímulo que no es doloroso. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es una quemadura al sol. Nos quemamos al sol, estamos en la playa y cuando queremos acostarnos de noche, el roce de la sábana nos molesta o nos duele. Sabemos que la sábana no es un estímulo doloroso. Bueno, eso es lo que pasa cuando tenemos dolor crónico. Entonces, estos tres signos son los que caracterizan el dolor crónico. Además de la hipersensibilidad, la irritabilidad también del paciente, la hiperalgesia y la lodiña. Todo producido por esa neuroplasticidad. Ahora bien, ¿qué es la analgesia? La analgesia no es, o el tratamiento del dolor, no es solamente determinar qué le duele, darle los analgésicos y chau. No, hay que determinar qué le tiene el dolor, cuantificar ese dolor, dar el tratamiento adecuado a ese paciente y hacer un seguimiento. Porque capaz que hacemos por ejemplo, una estrategia de trabajo. Y los primeros días anda bien, al cuarto o quinto día el animal vuelve a tener dolor. Hay que cambiar la estrategia. Por eso se dice que la analgesia es un traje a medida, que posiblemente tengamos que cambiarlo constantemente. Hay dos palabras que tenemos que desterrar de la faz de la tierra, que es protocolo y receta. Las recetas son para la cocina. Si nosotros sumamos esto y esto, siempre da lo mismo. En analgesia, sumar drogas no significa que vamos a tratar el dolor. Por eso hablamos de estrategia de trabajo. Importante, además del dolor, debemos manejar al paciente en su integridad. Tenemos que integrarlo socialmente a ese paciente. Porque posiblemente tengamos patologías muchas veces asociadas y que no son dolorosas. Una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca, un diabético, un hipotiroide, un hipertiroide. ¿Qué tipo de dolor vamos a tener en dolor crónico? El oncológico, carcinomas, adenocarcinomas, osteosarcomas, neuromas, de todo. Y el no oncológico principalmente el osteomioarticular y el dolor neuropático por diferentes razones. Esto es una manera de poder, digamos, clasificar el dolor crónico. Por eso, analgesia, vamos a repetirlo, no me voy a cansar de decirlo, es diagnosticarlo, cuantificarlo, hacer la estrategia necesaria, evaluarlo a esa estrategia y hacer los cambios que sean necesarios. En el dolor crónico debemos desensibilizar al paciente porque ya está atacado el sistema nervioso central. Y es ahí donde se apunta. Dos puntos principales. Desensibilizar al paciente y modular la información que llega al cerebro. En el crónico. En el agudo es evitar la sensibilización central. Nosotros lo que tenemos que llegar es a engañar al sistema nervioso central, principalmente el cerebro. Evitar que la información que llegue sea de dolor, que parezca algo normal. Por eso se habla de desensibilizar al paciente. Lo primero que tenemos que saber es reconocer las conductas dolorosas. Estamos hablando tanto de dolor agudo como de dolor crónico. Y que tenemos que valorarlo. ¿Cómo lo vamos a valorar? Mediante tablas. Tablas de valoración. Estas tablas de valoración las pueden bajar en la página de WhatsApp
donde dice guía o consejo de dolor o algo así. Están todas las tablas que se hicieron el año pasado, tanto para perro como para gato, para poder cuantificar el dolor, tanto en lo agudo como el dolor crónico. Hay que hacer un examen completo, hay que hacer clínica de los pacientes que vamos a tratar, hay que hacer análisis complementarios, pero principalmente asociados a esa clínica que estuvimos haciendo. Algo importante, no hay valores de sangre que me determinen dolor, no hay doloremia y no hay imágenes que me van a determinar dolor, o sea, no hay dolografías. Tenemos que hacer clínicas, hacer complementarios e a través de esas cosas poder determinar dolor. Las conductas dolorosas van a depender de la especie, no es lo mismo el perro que el gato, porque el gato se siente principalmente presa, entonces demostrar dolor significaría ser débil. ¿Mm? Pero vamos a charlar un poco y vamos a determinar en forma general qué signología es dolorosa. Va a estar desganado, con falta de apetito, con falta de sed. Puede haber claudicación de diferentes grados, va a haber cambios de hábitos en el gato y en el perro, cosas que hacía antes y ahora no las hace. Va a haber falta de socialización, se va a esconder más el animal, eh, va a notar que jugaba y ahora no quiere jugar más. Otra cosa que puede llegar a pasar es que, por ejemplo, de noche se escuche caminar mucho el animal porque no encuentra la posición para dormir. Y fisiológicamente va a estar aumentada la frecuencia cardíaca, cambio del patrón respiratorio y aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la presión arterial, aumento del pulso y cambio del patrón respiratorio. Acá tienen, del lado izquierdo, las tablas de valoración del dolor crónico. Del lado derecho, las tablas de valoración del dolor agudo, según la Asociación Mundial de Pequeños Animales. Acá tenemos una de las tablas, no quiero ahondar en estas tablas porque las pueden bajar, están todas las tablas, pero lo más importante es que dependiendo del valor que le den a esta tabla, se empieza a rescatar el animal o se empieza a darle otra estrategia de trabajo. Glasgow, esta de Botucatu la pueden bajar en www.animalpain.com.br. Son más de 20 puntos y anda muy bien para gatos. La última guía que salió de la WhatsApp habla de la expresión facial en el gato. También la pueden bajar, pero 3 puntos a tener en cuenta o 4 de el dolor o de la tabla de expresión facial. La posición de la oreja, la posición del ojo, la posición del bigote y la contractura de los labios. Miren el gato de la izquierda, orejas bien paradas, ojos bien abiertos, miosis, los bigotes hacia abajo. Miren el de la punta derecha, las orejas bien retraídas para atrás, ojos bien cerrados y los bigotes hacia arriba. Los dos extremos de dolor.
dependiendo lo que tomen en cuenta, orejas, ojo, bigote y contractura muscular de los labios, a partir de 2 puntos es que vamos a determinar que está con dolor el animal. Acá tienen, eso lo van a tener grabado seguramente, las tablas que se pueden bajar, pero las tablas están todas en la página de la WhatsApp si la quieren bajar, no hay ningún problema. Con que tengan una de crónica y una de dolor agudo, es más que suficiente. Y lo más importante, colegas, el tema del arsenal terapéutico que tenemos para poder trabajar en estos pacientes. Algo muy importante y que se viene dando desde el año 86 para acá es el uso de las escalas analgésicas del dolor de la Organización Mundial de la Salud. 4 escalones. El escalón más bajo es AINES, adyuvantes y paracetamol. El segundo escalón lo mismo, más opioides débiles. El tercer escalón, opioides potentes. Y el cuarto escalón, ya más técnicas de bloqueo e intervencionista. Si vamos a trabajar el dolor agudo, vamos a trabajar desde arriba para abajo. Si vamos a trabajar el dolor crónico, empezamos por lo más débil y vamos a ir subiendo. Y algo importante es poder pesar a los animales, evaluarlos. Vamos a ir dependiendo la dosis y el de animal, ver qué intervalo podemos empezar a ponerle y los plazos mínimos efectivos en los cuales vamos a determinar cuánto tiempo tenemos que darle tratamiento. Y para eso contamos con un tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico. El farmacológico, analgésicos, psicoanalgésicos o adyuvantes analgésicos. Y dentro del no farmacológico, terapias biológicas como por ejemplo células madre y plasma rico en plaquetas, todo lo concerniente a fisioquinesioterapia, cambios en el hábito alimenticio y cambios en el hábito en los ámbitos donde está el paciente. ¿Qué vamos a tener en analgésicos? AINES, opioides, bloqueos a través de anestésicos locales, dipirona o metamizol, alfa-2 adrenérgicos, de los que estuvimos usando en los prácticos, el paracetamol utilizado solamente en caninos, principalmente por el metabolismo, porque el gato no puede metabolizar el paracetamol por falta de enzimas y baja de ácido glucurónico, y la ketamina como analgésico dentro del arsenal. Dentro de los coanalgésicos tenemos anticonvulsivantes, principalmente los gabapentinoides, los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, las benzodiazepinas, tranquilizantes mayores, cannabis, y acá tenemos para qué se usan las dosificaciones. Todo esto está sacado de la guía de WhatsApp. Dentro de lo no farmacológico, cambios en los hábitos alimenticios, la rutina de paseo, eso vamos a tener que ir cambiándolo dependiendo de la patología que tengamos. La fisiokinesioterapia, terapias biológicas, tanto articular como por vía epidural, los tranquilizantes y cannabis en gotas. Podemos sumarle la acupuntura, que es una muy buena estrategia de trabajo y que me ha dado muy buenos resultados, principalmente en dolor crónico, una maravilla. Y es aquí
donde actúan las diferentes drogas en la traducción, en la transmisión, en la modulación y en la percepción. Acá tenemos algunos trabajos, esto es viejo, en la WhatsApp está más o menos lo mismo. Tenemos los opioides, esto es lo nuevo. Y quería mostrarles para seguir terminando un poco de cómo manejo yo por lo menos el dolor. El abdominal, opioides, como alternativa, AINES, corticoides, bloqueos, dipirona, malopitán y splash muchas veces de anestésicos locales. A nivel apendicular, o sea, miembros, bloqueos, AINES, podemos usar corticoides, ketamina y opioides. A nivel odontológico, AINES principalmente y bloqueos, de los que estuvimos viendo en el práctico. Y para ir cerrando, podemos ir hablando que hay que tener en cuenta que debemos explicarle en forma clara y concisa a los tenedores responsables. Hay que entregar toda la medicación y explicarle cómo dárselo y a qué intervalos hay que dárselos. Hay que explicarle, no dejar su puesto por nada. La gente a veces no sabe lo que es un cuarto, un octavo, pero sí sabe lo que es un entero y medio. Hay que hablar pausadamente con las personas para poder determinar que hagan las cosas bien y hacer los controles. Debemos hacer un diagnóstico clínico, debemos usar los métodos complementarios, pero son complementarios a la clínica. Tenemos que adaptar lo que tenemos a cada paciente. Dar analgésicos hasta determinar que podemos bajar la dosis. Una vez que empezamos a tratar el animal y el animal se siente mejor, empezar a bajar, a reducir la dosis, aumentar los intervalos posológicos. Podemos tener tratamientos largos, obviamente. En dolor crónico se dice que hablar de dolor crónico es hablar de una guerra perdida, osteoartritis, cáncer. Lo que nosotros damos son batallas a reagudizaciones, por ejemplo. Tratar el dolor en forma ordenada y efectiva nos vuelve mejores médicos veterinarios, pero mejores seres humanos. ¿Mm? Hay que hacer las cosas bien, ordenadas, darle todo de buena calidad a ese paciente que está sufriendo dolor. Así que bueno, esto es lo que yo quería darle, va a quedar una clase todavía y vamos a ir terminando con la parte teórica del módulo 4. Quedo para que me hagan preguntas, colegas, de lo que sea. Ustedes abren micrófono, preguntan y le damos para adelante. Escucho. Doctor, buenas noches. ¿Hay algún tiempo máximo o alguna dosis máxima para el uso de la morfina y el fentanilo? Dosis máxima de fentanilo, sí. La dosis es muy amplia. Va de 1 microgramo kilo hasta 10. O sea que es bastante amplia. Yo generalmente yo igual no uso más de 5. Aunque sea crónico, yo no uso más de 5 microgramos kilo hora, por ejemplo, en un goteo. ¿Y quién más me preguntó? ¿Sí hay algún tiempo máximo de uso? No, lo van a usar el tiempo que sea necesario y hasta que ustedes puedan combatir ese dolor. Muchas gracias, doctor. No, por nada.
Doc, y en caso de animales que tengan, por ejemplo, azotemias o problemas crónicos a nivel hepático, eso a veces tiende a ser uno de los principales problemas para el tema de la medicación, ¿no? Ahí no sé más o menos cómo, con cuáles medicamentos tiende a preferir en su uso en estos casos. En el caso de insuficiencia hepática hay que bajar un 30% de todas las drogas. En cambio, hay trabajos de la Asociación Mundial de Felinos que hablan del uso de AINES en insuficiencia renal, o sea, se pueden utilizar no a las mismas dosis, no a los mismos intervalos posológicos, pero se pueden utilizar muchas drogas. Hay que tener en cuenta seguramente las insuficiencias. Lo mismo que, por ejemplo, no se puede utilizar pregabalina y gabapentina en un diabético, no se puede en todo lo que produzca cambios vasculares en insuficiencia cardíaca tampoco. Por ejemplo, hay muchas patologías que requieren de AINES y se sabe que a veces los AINES a largo plazo pueden afectar la circulación cardíaca, principalmente de coronarias. Entonces, hay que tener cuidado todo esto. Pero se puede adaptar todo a cada paciente. No sé si se quedó claro. Sí, otra cosa más, nada. Doc, en el caso de los felinos, bueno, eh, en el último periodo han estado hablando de que el uso de corticoides ya no es tan recomendado, que la dosis, digamos, de lo que se podría dar en oral sería de la prednisolona, pero ya dexametasonas, triamcinolonas por vías inyectables que no lo recomiendan tanto por el nivel de la toxicidad. Yo no sé si es que usted sigue utilizando o no. Eso, bueno, yo lo he visto, me lo han compartido Fernanda y Kimi, que ellas están haciendo ahora el diplomado en felinos, y lo he leído en algún otro artículo, pero realmente yo personalmente he leído en los Vademecum, por ejemplo, y no nos mostraban como un efecto adverso, pero no sé en ese caso usted que si los está trabajando o realmente ya no se usa. Yo te digo, yo estoy no convencido, pero eh, yo tomo con precaución el uso de la triamcinolona. La triamcinolona queda incorporada en el paciente casi de 30 y 45 días. Yo no soy usar corticoide de depósito. Sí puede ser un corticoide de depósito no de la triamcinolona, sino de la acetonida perdón, dexametasona, puede ser tipo un fosfato que actúa rápido y una droga y una sal media de depósito. Pero no estoy convencido, salvo que sea un dolor crónico severo en el perro para usar por vía epidural, de utilizar la triamcinolona. Hay que adaptar los corticoides a cada patología. Seguramente si el animal necesita un corticoide es porque lo necesita ya, que se actúe rápido y nada más. Después sí lo podría manejar con algún AINES o alguna otra cosa. Pero no me gusta usar la triamcinolona. A mí, ¿eh? ¿Quedó claro? Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Sí, sí, acá, doctor Laura Fidel. Hola, ¿qué tal, Fidel? Este, no, todo bien, gracias siempre por todo doctor. ¿En qué casos podemos combinar, por ejemplo, un dolor intenso que
si podemos combinar un opioide potente y a la vez con un AINE, ¿es posible realizar este tipo de combinaciones y en qué casos recomienda? Sí. Yo generalmente, las únicas combinaciones que no se pueden hacer son las drogas que tienen el mismo mecanismo de acción. Por ejemplo, corticoides con AINES no se pueden combinar. Dos eh, analgésicos locales o anestésicos locales no se pueden dar. Drogas que tengan el mismo mecanismo de acción no se pueden dar. A pesar de que un corticoide y un AINE no tienen el mismo mecanismo de acción, pero trabajan en la misma cascada. Así que eso, después combinar corticoides con alfa-2, con AINES, no hay ningún tipo de problema. Ya, muy bien, gracias, doctor. No, por nada. ¿Alguna consulta más, colegas? En el caso de bueno, ya le comenté que trabajo más con animales silvestres, pero yo creo que con la inducción que he recibido de su parte en los días pasados, hay mucho que traspolar hacia los animales silvestres. Sí. En ese sentido, por ejemplo, si hay, bueno, nos ha mencionado ya que no hay protocolos, que no hay un procedimiento como tal, o recetas, lo dijo bien claro, para manejar, por ejemplo, en el tema de los dolores gastrointestinales después de una cirugía. Pasó con un gato montés, que es un geofrogi, la especie, y se comió un montón de trapos y apenas lo sacamos la radiografía, no había forma de utilizar algún fármaco si no era más que una cirugía. Y le estoy hablando más o menos de hace, se acuerdan, hace 10 años habrá sido. Y claro, después a las 2 horas o a las 3 habrá sido, el animal se nos murió, ¿no? Bueno, salió de la cirugía todo bien, pero simplemente concluí que era el tema del dolor. Entonces, si hay alguna recomendación en particular, ¿no? No sé si han tenido los colegas que están presentes también esta experiencia donde los felinos se tragan los trapos y posterior, si hay alguna recomendación en particular de cómo debemos llevar a cabo para el control del dolor, porque no he llegado a otra conclusión que ese animal se me murió por un tema del dolor, ¿no? Bueno, lo primero que tienen que hacer es aprender a reconocer la signología, poder cuantificarlo y ver de mantenerlo, por ejemplo, unas horas en el postquirúrgico con goteo analgésico. A partir de ahí, después se verá si el animal le hacen el goteo, no importa cuál, y está medio sedado, se le baja un poco la dosis y se va evaluando si el animal en el postquirúrgico hace falta seguirlo, cambiar la estrategia o lo que sea, pero un goteo no le viene, eh, ¿cómo se llama? No le viene nada mal. Lo más importante es aprender a reconocer signología clínica y a poder armar goteos. Muy bien, muy bien. Eso de los goteos, lo propio, ¿no? Claro, ya me respondió cuando le había preguntado que en el caso de los animales silvestres, a diferencia de los domésticos, es que podemos incluso manejar porque es sociable el animal y uno puede apoyar de pronto, ya sea el dueño o la persona que está encargada del animal o el veterinario, Totalmente. lo que no ocurre con un animal silvestre. Entonces, bueno, ella me respondía de que es posible que pueda jalarlo incluso. En ese caso, digamos, bueno, había preguntado con un primate que hasta podía jalarlo hasta 10 horas inducido por el isoflurano. Digamos, con los felinos, ¿podemos manejar algo así, doctor? ¿Podemos prolongar, digamos, bajándole, no sé, a 1 dosis a isoflurano por un tiempo prolongado, digamos, por más de 8 horas? ¿Cómo va, doctor, en eso?
No es lo recomendable, pero se puede mantener con un goteo, no hace falta tenerlo con isoflurano o con sevoflurano todo el tiempo. Bueno, bueno. Bueno, ya. Está bien, está bien. Muchas gracias. No, por nada. Doctor, perdón, respecto a la pregunta que hace el doctor Fidel, por ejemplo, en el caso de un jaguar, eh, para anestesiarlo tenemos que dardearlo. Entonces, ya pos una cirugía, supongamos una castración o algo, si nosotros lo tenemos a goteo, lamentablemente el paciente luego no se va a poder retirar su bránula o la mariposa. Entonces, más o menos, ¿qué tiempo sería recomendable o ya directamente colocarlo en un émbolo, su dosis de analgesia? Porque es muy difícil. Sería, digamos, contraproducente tener que anestesiarlo por 3 días consecutivos para colocarle su analgésico o ver, digamos, porque a ellos la única forma de manipularlos es mediante un dardeo, obviamente de que después de unas semanas se realiza, digamos, la valoración del paciente, se ve la herida, todo, pero ya después de una semana por el hecho de la eliminación de la anestesia misma. Entonces, yo creo que más que todo se refiere a eso el doctor Fidel. No. El drama de los animales es así. Si están muy controlados en jaulas o lo que sea, se pueden dar los inyectables, no hay ningún problema. No hace falta que tengan constantemente un goteo, ¿sí? En el postquirúrgico inmediato para sacar el dolor. Pero después los analgésicos se los pueden dar inyectables. En general se manejan AINES, algún opioide y esas cosas, pero no mucho más que eso. No hace falta tampoco tenerlo muy dormido. Animal silvestre, digamos, debe recuperarse lo más rápido posible. Digo, la conciencia y todo eso, no hace falta tenerlo dormido tanto tiempo. Bueno, igual creo que de todas formas, yo he trabajado en un refugio, bueno, en un centro de conservación y también se puede dar en oral, ¿no? No necesariamente uno le tiene que estar pinchando todo el tiempo, porque como es un animal que está en custodia, uno lo alimenta. Ahí creo que también hay esa otra opción. No, sí, seguro, eso queda a criterio del manejo, puede ser inyectable o puede ser oral. Yo sé que hay algunos animales que se les pueden dar oral sin ningún problema. Doc, tengo otra duda. En el caso, por ejemplo, del maropitán, que es muy bueno, pero en Bolivia primero, llega de contrabando y segundo, Ujú. es bien caro, ¿no? Porque normalmente el frasco está como, la última vez que pregunté, el de 20 ml está como en 250, 300 bolivianos. Y en general, ¿usted sí usa mucho el maropitán o tiene otra alternativa un poco más accesible? Mira, para dolor abdominal uso Malopitán. Estaba en FAT hace poco acá en Argentina, acá por lo menos en Capital. Uso la dipirona como analgésico visceral. Uso mucho el splash de anestésico local en el abdomen. Con eso más o menos lo vengo manejando bien el abdomen en el postquirúrgico inmediato. Y obviamente en el intra ver la posibilidad de hacer algunos goteos y esas cosas, pero para el post, con dipirona cada 8, cada 12, dependiendo del animal. El splash, que dura 12 horas. eh, y algún AINES, vamos bien. Por lo menos el abdomen, ¿no? ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta? Doctor, y con respecto a los cannabinoides, ¿cómo es su presentación? Porque yo sabía que habían, por ejemplo, los aceites que sí Sí, funcionaban. son aceites, hay que darlos por vía oral en gotas.
va a depender de la formulación que tenga. Hay diferentes formulaciones según el país. No es lo mismo el de Argentina, el de Chile, el de Uruguay, el de Paraguay, el de Brasil, el de Colombia y el de México. Son diferentes. Viene de diferentes marcas, diferentes concentraciones. Van a jugar, entre comillas, jugar con las diferentes concentraciones de CBD y de THC, y dependiendo de la patología. A ver Gracias, si se... doctor. Bien. Doctor, buenas noches. Una Buenas noches. consultita. Doctor, tal vez no le he escuchado bien claro. Para el dolor crónico, ¿qué se podría utilizar, doctor? En este Dolor, caso, dolor crónico, debido a qué. debido a, por ejemplo, No he es lo tenido mismo, no es lo mismo el oncológico, el dolor osteoarticular y el dolor neuropático por compresión. he tenido un caso, que le comento, un caso sobre lamido por acral de un perrito, Sí, ya ese es dolor entonces, neuropático principalmente. ajá, y este perrito ya lo trajeron de otra veterinaria y lo trajeron a mi veterinaria luego, o sea, tenía un dolor terrible ya, entonces no he podido modular, o sea, no he podido manejar bien eso de la parte de la analgesia, creo yo. Mm. Tal vez alguna sugerencia, doctor, respecto a ese caso. ¿Con qué lo has manejado, Doc? Al principio he manejado AINES, doctor. ¿Solamente AINES? Sí. Solamente AINES. Después Bueno, he utilizado lo que es la dexametasona. La ajá. dexametasona un tiempo ha funcionado bien, pero después de eso, no, ya se ha complicado, o sea, no me ha funcionado luego después de eso. Por Ese eso dolor crónico, ese dolor crónico que has tenido, no lo has desensibilizado al paciente. Ahí se puede utilizar la mantadina unos días, por lo menos una semana, 2 semanas, con la mantadina que actúa a nivel central. Se puede utilizar pregabalina conjuntamente con los AINES o con el corticoide, y con eso vas a poder sensibilizar al paciente de alguna manera. muy bien, gracias, doctor. No, por nada. ¿Alguna otra consulta, colegas? Bien, cualquier cosa, nos tenemos que ver la semana que viene ya para ir cerrando el módulo que nos toca. Buenas Eh, noches. buenas noches. Sobre la doctora que ha preguntado hace rato del dolor neurológico, imagínate, no tenemos esos fármacos que usted ha mencionado, ¿se puede usarse, por ejemplo, bloqueos o una ketamina para poder ayudarle? Es que la ketamina hay que dársela subcutánea cada 12 horas o prepararla para que la den por boca. Es muy amarga. La mantadina es un antiviral de humano. La pregabalina es un anticonvulsivante de humano. Podrán conseguir en la farmacia, yo no sé. Eso sí se puede, pero imagínese, doctor, que no tengamos esa posibilidad, por ahí esté en otro lugar, que no esté accesible a la farmacia. Por eso le preguntaba eso, doctor. Perfecto. Entonces se puede usar, hay que usarlo cada 12 horas, subcutáneo 0,5 miligramos kilo. Ya, gracias, doctor. No, por favor. Yo he tenido a mi perro que ha tenido dos cirugías por un trauma en la cadera, por una fractura triple y que ha dañado el nervio. Y ha estado como 3 meses con pregabalina y realmente ha estado mucho mejor, ¿no? Para mí ha funcionado excelente como para el dolor neuropático y ha logrado tener un mejor manejo, más fisioterapia. Entonces yo creo que la pregabalina sí, y no está tan cara, la verdad, en el uso humano tenemos esa posibilidad.
Sí, 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 está bueno, pero hay algo importante, no hay que usarlo solo porque eh, habría que acompañarlo con algo para potenciar la acción de la pregabalina, Así sí. pero seguramente otro perro con la misma patología lo reciba o necesite otra cosa. Va a depender mucho del tipo de paciente que tenemos, de la edad, de la especie, de la raza, del sexo y de la sensibilidad de ese paciente. Pero sí, está bien, se puede usar, ningún problema. Y doctor, ¿cuál sería la dosis de la pregabalina? ¿Y con 5 qué es lo que nos miligramos, sugeriría acompañar? así como le dije recién, el tema de la pregabalina se puede utilizar con la ketamina, con amantadina, se puede utilizar con corticoides o con AINES, ningún tipo de problema. 5 miligramos kilo cada 12 horas. Todo va a depender del paciente. ¿Mm? Siempre va a depender todo del paciente. Así que hay que empezar a, lamentablemente, a probar qué sirve para este paciente, que posiblemente no le sirva a otro. Pero hay que probar todas las alternativas. Por eso digo que el tratamiento no es solamente dar los analgésicos, sino probar que esos analgésicos que le demos les sean útiles. ¿Mm? ¿Alguna consulta más, colegas? ¿Alguna pregunta de lo que sea? Como dije antes, tenemos una clase más todavía. Y ahí también podríamos ir cerrando todo para también sacarnos la duda de lo que queda, ¿no? Así que, si no hay más preguntas, o sí, Doctor, Doc, sí, doc, disculpe, pero tal vez no me quedó claro bien por qué no se le usa tramadol en perros. Eso tenía es por un dudas. problema, es un problema metabólico. No produce suficiente metabolito M1, el perro, y cuando lo produce y se va enseguida. El gato sí se puede hacer, no hay ningún problema porque se sostiene en el tiempo, pero el perro no. Por eso no sirve en el agudo. En el crónico puede acompañar o no al tratamiento, pero en el agudo olvídense usar tramador. Y doc, entonces, ¿cuál opioide recomendaría, digamos, para el perrito? Para agudo, Sí, quirúrgico, sí, fentanilo, doctor. remifentanilo, son los dos más potentes que hay. Ya. Gracias, doctor. O Gracias. morfina, ¿no? Obviamente. doctor, la anterior nos dijo que nos iba a pasar un libro. Por favor, no se olvide. No, tengo que buscarlo. Bueno, no sé dónde lo tengo. Tengo que Está bien, buscarlo. doctor. ¿Eh? Estoy buscando uno que sea en castellano, porque tengo un montón en inglés y yo no sé si todos leen inglés. No lo digo mal, sino que hay algunos que prefieren leer todo en castellano, otros prefieren el inglés, no hay ningún problema. Yo los busco, el de español, y se los mando, no hay ningún problema. Mil gracias, doctor. Bien, entonces, si no quedan más preguntas, nos vemos la semana que viene en el mismo canal y seguimos charlando y preguntando, ¿les parece? Bien, de acuerdo, Juan, muchísimas gracias. Listo, perfecto. Entonces, buen fin de semana para todos y buena semana la semana que viene.
Bueno, igualmente. Hasta luego, buena semana. Buenas Todo, noches, doctor. gracias. Buenas Buenas noches. noches. Doctor. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego.